La llamada telefónica que todo el mundo pudo escuchar entre Zaplana e Ignacio González diciendo nos tenemos que traer a García Castellón de París porque necesitamos a este juez. En un país normal, después de una llamada telefónica como esa que se ha hecho pública, el señor García Castellón no podría vivir en este país. Y sin embargo, las asociaciones judiciales le defienden y le protegen, porque el Estado es suyo, gane quien gane. Da igual que el Congreso de los Diputados diga amnistía para los independentistas, el Estado es mío y no va a haber amnistía. Entonces, ¿qué es lo que significa hacer política? ¿Hacer una disputa solo por ganar las elecciones o hacer una disputa en el seno del Estado y en el seno de los medios de comunicación? ¿Por qué solo hay periodistas de Canal Red en Televisión Española? Pues evidentemente porque hemos negociado para que haya periodistas de Canal Red en Televisión Española. Y todos los que os digan, a mí me llevan por mí, yo no formo parte de ninguna cuota, a mí me llevan por mi carácter profesional, a mí nunca me ha presionado nadie, a mí nunca me han cambiado un titular, mienten como bellacos, mienten. No hay una profesión en la que se reciban más presiones que en el periodismo, pero si lo vemos en los propios titulares, cuando de repente a un redactor se le escapa un titular que puede afectar a los intereses del propietario y le cambian el titular sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema. Prueba tú hablar de la familia Berlusconi en los medios de Mediaset a ver qué es lo que te pasa. Cada vez que escuchéis a un periodista decir yo soy completamente libre, a mí nunca me han tocado una escaleta, a mí nunca me han hecho una presión, es como deja de mentir, que no somos imbéciles, porque claro que el poder funciona así. O cuando los jueces dicen yo no recibo llamadas telefónicas o no recibo presiones. Pues evidentemente, y la derecha tiene clarísimo que ellos juegan a presionar permanentemente, porque el Estado es suyo. Entonces, o hay una disputa por esos espacios de poder, o da igual ganar las elecciones, ellos van a seguir mandando. A la jarana, vamos al lawfare. Yo tampoco sé si está cedillo, no sé si lo voy a pronunciar bien. Idiomas, querida, no es lo mío. Que sigue el lawfare. Faltaría más que alguien dijese lo contrario. Creo que además en esta sala tenemos el paciente cero, tenemos por quién se empezó, tenemos por cómo se empezó y por dónde se empezó, que sois vuestra gente, pero aquí el señor Pablo Iglesias. Creo que fue el primer paciente cero. Creo que más allá incluso de independentistas catalanes, de partidos que también lo sufrieron cuando había unas urnas y prefirieron llevar a la justicia y no a la política, más allá creo que vuestra formación ha sido la primera en sufrirlo y quizás, no sé si la primera seguro, pero la que más ha sufrido la persecución judicial, empresarial, política y periodística. Porque en este lawfare, cuando hablamos de jueces que hacen política, que lo hacen, tanto que lo hacen que incluso cuando lo decimos se querellan con nosotros y nos piden 60.000 euros como si tuviésemos lo mismo que ellos en sus casas, esto no se puede llevar a cabo si no hay medios que lo toleran, si no hay empresarios que compadrean, si no hay gente que lo permite. En España estamos en una situación muy peligrosa sobre todo para quien quiera hacer política de izquierdas de verdad, para quien quiere cambiar las cosas, para quien quiere transformarlo, para quien denuncia irregularidades, para quien denuncia la corrupción, para quien no se sienta en el palco del Bernabéu. Estamos en una situación muy peligrosa para toda esta gente, para todos los que no trabajamos para ciertas normas, para los que denunciamos un periodismo corrupto, para los que no contaríamos una mentira aunque sea muy burdo, para los que no nos sentamos en ciertas mesas y no estamos en ciertas negociaciones. Y estamos en un momento muy peligroso en el que se puede amañar unas elecciones, en el que se puede cambiar un resultado político si a ti te dicen que hay una cuenta en Granadinas, en el que se puede cambiar un resultado político si te hablan de informes falsos que algunos llevan a cabo. Y en esto hay jueces, en esto hay periodistas, en esto hay rivales políticos, que yo estoy segura que cuando vuestra gente llegó a tocar el poder, pensaba que sus enemigos políticos o sus rivales políticos eran otros. No era lo que está pasando y la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando haces esta pregunta, Zugasti, lo difícil es decir lo contrario y es defender lo contrario, pensar que no hay estos factores, pensar que tenemos una democracia sana. Y toda esta gente está dañando nuestra democracia, toda esta gente está dañando nuestra historia política. ¿Y qué hacer
Pues yo creo que lo primero es no callarnos desde el punto y desde el puesto de trabajo que tengamos. Creo que se hace política desde las instituciones y que se debe hacer desde las instituciones, pero creo que los medios de comunicación, que este es mi caso y por el que hoy se me ha llamado aquí a la orden a hacer este trabajo, encantada de hacerlo, creo que tenemos mucha tarea pendiente y muchos deberes pendientes, porque creo que en este país tienes una larga vida laboral en las teles si defiendes a Ciudadanos, si defiendes al PP, si defiendes a Vox, si defiendes a los jueces, si tratas a los jueces como seres de luz que no puedes criticar una instrucción. Creo que tienes una larga vida, creo que incomoda más hacer lo contrario, pero creo que es más justo. No sé si... Bueno, sé que Ferreras no me va a llamar, pero tampoco sé si aceptaría la llamada. Entonces, sé que no es el mejor de los caminos, pero creo que es por lo menos el más honesto. Y todas estas cosas podemos cambiarlas y podemos denunciarlas. Yo creo que como mujer feminista que soy, una de las cosas que aprendo día a día de mis compañeras es que no podemos estar solas, es que no podemos, es que ha sido Pablo Iglesias, pero es que mañana será otro, hoy ya está siendo otro. Los mismos que lo están sufriendo hoy, hace unos años no lo aceptaban y no lo denunciaban porque no estaban en sus propias carnes. Pero creo que incluso gente que os honra a muchos, veo a Yone, que denuncia la persecución que hoy hacen algunos jueces, como el juez Peinado, hay que hacerlo y hay que seguir, porque está llegando, incluso llegará a los que financian a toda esta gente. Entonces, a tu pregunta, ¿hay lawfare en España? Sí, lo hay, cada vez más fuerte y cada vez con más pasta y cada vez con más impunidad, con menos miedo. Estamos viendo a jueces manifestarse por leyes que están en un borrador, que no se han llevado a cabo. Estamos viendo a jueces hablar con desprecio de una exministra y que no les pase absolutamente nada. Estamos viendo a jueces dar entrevistas en televisión, entrando, negociando cachés. Estamos viendo a jueces sin hacer justicia, haciendo política, pero es que estamos viendo a políticos que aplauden esto. Estamos viendo cómo la impunidad gana, y por eso es más importante que nunca unir fuerzas políticas, unir fuerzas activistas, unir fuerzas de ciudadanos, unir fuerzas de los medios, porque hay que unirse contra toda esta cacería que sufrimos todas y todos. Y creo que estamos en un punto en el que peligra mucho si llegan unos fascistas al poder, pero no nos engañemos, ya lo tienen el poder. Tener la moqueta de Moncloa, y aquí tenemos a un ex vicepresidente que lo sabe mejor que otras, no es tener el poder. Tener el poder es que seas un corrupto, que salgas en unos audios y que toda la complicidad de las teles privadas, de las teles públicas, de los periódicos, no se publique, que esto no se publique. Tener el poder es que te puedas sentar en una tertulia amparado por periodistas a pesar de haber llevado papeles falsos firmados. Eso es tener el poder. Tener el poder es toda esa gente, no tener un gobierno, formar parte de él. Por eso creo que el lawfare, reducirlo solo a la justicia, es un error, porque empieza en la justicia, siguen las empresas, siguen los medios de comunicación y acaban la ciudadanía. Y amañan elecciones. Se pueden cambiar resultados electorales si tienes un medio de comunicación. Lo que no te mata te hace más fuerte. Yo no sé si te hace más fuerte, pero te hace más listo. Muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias, Joana, muchísimas gracias, Florencia, muchísimas gracias, Irene. Ya habéis puesto sobre la mesa los elementos claves. Esta mañana le preguntaba a Yone Belarra qué conviene que diga, compañera, hoy, y me dice, pues hay que pensarlo, porque Irene y yo hablamos mañana, así que para meter algún titular o salir en los telediarios, pues a lo mejor lo dices tú. Entonces hemos estado hablando un rato y ha sido como, ¿por qué no le proponemos algo al PSOE? Pues vamos a proponerle algo al PSOE. Esto del lawfare es muy interesante para proponerle algo al PSOE. Si escucháis, si reflexionáis sobre lo que han dicho las compañeras, es fácil deducir
que el lawfare es un dispositivo político de una eficacia inmensa. El lawfare nos sirve para entender cómo funciona el poder y cómo entiende el poder la derecha. Alguna que otra vez hemos dicho de una manera un poco provocadora que la derecha ha entendido mejor que la izquierda a Antonio Gramsci, porque tienen clarísimo que el gran terreno de combate político es la cultura y que, por lo tanto, los medios de comunicación son un terreno de combate político. Podríamos decir incluso que la derecha ha entendido mejor a Lenin al comprender lo que es el Estado y lo que es un sistema político internacional fundamentado en intereses imperiales. Y el lawfare expresa también que la derecha es mucho más lúcida que la izquierda a la hora de entender cómo funciona el poder. Se estaban apuntando en las intervenciones de aquí cuáles son las claves del lawfare. Las claves del lawfare son jueces motivados políticamente, periodistas motivados políticamente y poderes empresariales que controlan los medios de comunicación. Y habría que decir también élites policiales y militares. Claro, cuando a mí me preguntan ¿quién reventó Podemos? Como Podemos no le reventó ni el Partido Popular ni Vox. De hecho, las figuras políticas de la derecha en el ajedrez político son simplemente peones. Abascal, Cayetana Álvarez de Toledo, Mar, son peones políticos. Los alfiles, las torres, los caballos son figuras que tienen mucho más poder que cualquier diputado, que cualquier ministro, y son periodistas, empresarios, generales de la Guardia Civil, directores adjuntos operativos de la Policía Nacional. Eso reventaron a Podemos. A por Podemos fue lo que se conocía como Brigada Patriótica, que eran los jefes de la policía, trabajando coordinadamente con el Ministerio del Interior. A Podemos lo reventaron los grandes medios de comunicación de este país, los de derechas y los progresistas que veían a Podemos como una amenaza al PSOE y a una manera de organizar el poder en España antes como como un eventual aliado. A Podemos lo reventaron jueces con una posición intocable. ¿Quién era el juez Escalonilla? ¿Quién tenía más poder en España? ¿Cayetana Álvarez de Toledo o Escalonilla? ¿Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso o Marchena? ¿Cayetana Álvarez de Toledo, Abascal, Ayuso, Rajoy, Feijóo, Pablo Casado o Florentino Pérez? ¿O Ana Rosa Quintana? ¿O Ferreras? ¿Quiénes tienen el poder de verdad? ¿Quiénes tienen el poder de convertir un proceso judicial fake en una suerte de banquillo mediático que hace que el conjunto de la población de un país piensa que tú eres como los demás? Un ladrón, un corrupto, financiado por gobiernos extranjeros. Ese poder no lo tienen los ministros del Partido Popular, ni sus diputados, ni los de Vox. Ese poder lo tienen los verdaderos activos de la derecha que están en el Estado, en la empresa, en los medios de comunicación y en las élites de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Ejército. La derecha entiende que sí, que los votos son importantes y los diputados son importantes, pero lo importante de verdad es el Estado, la empresa y los medios de comunicación. Entonces, claro, ahora el PSOE, que también padece el lawfare, te dice, mira, para combatir el lawfare lo que tienes que hacer es votar a Pedro Sánchez, porque si no viene Vox, que es como genial que hayáis convencido a los de Sumar de estos, pero a nosotros de eso no nos vais a convencer. O sea, no nos vais a convencer de que para combatir a la derecha tenemos que dejar de hablar de Ábalos, porque claro, esto hace daño al PSOE, entonces viene la derecha. Tenemos que dejar de decir que el decreto de embargo pues, es una tomadura de pelo porque tiene un asterisco para que sigan pasando armas a Israel. Tenéis que dejar de decir que el aumento del gasto militar es una locura porque seguimos dando dinero a la OTAN, que es una organización dirigida por Donald Trump. Tenéis que dejar de decir todo eso, porque al decir todo eso perjudicáis a un gobierno y a un presidente que es la alternativa a la ultraderecha. Y es como, compañeros, a la ultraderecha no se le combate intentando hacer el mismo regate todas las veces de decir que viene el lobo, que viene el lobo. Vamos a por ellos de verdad. Y aquí están nuestras propuestas para ir a por ellos de verdad. Si tenemos claro que los grandes artífices del lawfare son los grandes medios de comunicación, porque hay que normalizar que licencias de propiedad pública como las que manejan A3 Media y Mediaset tengan que ser propiedad de Berlusconi o propiedad del Grupo Planeta. ¿O pensáis, amigos del PSOE,
que en el pelotón de fusilamiento, cuando ganen estos, os van a perdonar porque no les tocarais las licencias? Esas licencias son públicas. Si tanto nos gusta la economía de mercado, pues aseguremos que haya competencia real en las licencias. Para eso podéis contar con nosotros. Si el problema son los operadores de la derecha judicial, ¿por qué no hacemos por ley orgánica una reforma del Consejo General del Poder Judicial para que no haya que pactar con el PP y reparto y que sigan controlando el Consejo General del Poder Judicial? ¡Ay, es que Europa dice no sé qué! ¿De verdad pensáis que Europa os va a salvar de la cárcel cuando estos mandan? Si estáis dispuestos a que cambiemos el Consejo General del Poder Judicial, claro que nos ponemos de acuerdo. Claro que nos ponemos de acuerdo. En Televisión Española sí nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Y dejamos al PP en minoría y el PP no pinta nada en Televisión Española. ¿O acaso la derecha cuando gana hace prisioneros con la televisión pública? Entonces, si queréis que frenemos a la derecha, si queréis que frenemos el lawfare, si queréis que vayamos a por ellos, si queréis que en este país no se sientan tranquilos e impunes los que incumplen su propia ley, los que incumplen su propio derecho para reventar adversarios políticos que ya no son solo los de Podemos, podéis contar con nosotros. Para eso sí. Hombre, pretender contar con nosotros para que os votemos unos presupuestos que aumentan el gasto militar o para vuestra agenda particular con los partidos de la derecha catalana y la derecha vasca, para eso a nosotros no nos busquéis. Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos, ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Pero para eso hay que tener agallas. Y público de Canal Red es: aquí sí nos vamos a atrever. Pero hay un lema privado con el que yo creo que deberíamos sacar camisetas que se inventó Yone Belarra, y es: no se puede ir a la guerra en chanclas. Esto, no se puede ir a la guerra en chanclas, no se puede ir a la guerra con cholas, no se puede ir descalzo a la guerra. Esto revela una crítica implícita a la manera histórica en la que la izquierda se ha relacionado con los medios de comunicación. En este país tuvimos una izquierda, la izquierda del PSOE, que reivindicaba la transición, lo cual está genial, pero que sin embargo no entendía que en el reparto de poder que se hizo en la transición les dejaron absolutamente sin nada. En el reparto de poder que se hizo en la transición, la izquierda se quedó básicamente con el derecho de presentarte a las elecciones y que no te metieran en la cárcel. Pero la izquierda no entró en el reparto realmente importante de poder. ¿Por qué las organizaciones sindicales en España no podían ser propietarias de un medio de comunicación, de una televisión, de una radio o de un periódico, como lo es la Conferencia Episcopal en España? ¿Por qué las redes de la educación concertada, que fueron controladas por la Iglesia Católica, no tuvieron la suerte, como en el País Vasco y en Cataluña, de que hubiera organizaciones sindicales que aseguraran que escuelas libres formaran parte de la red pública? ¿Por qué los sindicatos y la izquierda no crearon su propia escuela de Estado para que gente con valores de izquierdas opositara para ser policía, para ser guardia civil, para ser fiscal, para ser juez? ¿Por qué las grandes editoriales de este país estaban en manos de la derecha? ¿Por qué las licencias de televisión que repartía la izquierda gobernando siempre iban para el mismo tipo de propietarios? En realidad no era solamente porque la derecha tuviera ese poder, era porque determinados temas no formaban parte de las preocupaciones políticas de la izquierda. La gente de izquierdas de este país, la gente que votaba Izquierda Unida, leía en El País, y cuando El País empezó a resultar insoportable, pasaron a leer el periódico de Pedro J. Ramírez, que era El Mundo, que entendía que había que dejar un hueco a esa izquierda a ver si perdía 1 millón de votos el PSOE. No existían medios de comunicación de izquierdas. Y ni siquiera existía la preocupación. De hecho, hay una izquierda que está en el gobierno que entiende que ser inteligente y hacer política de una manera sutil y brillante es lograr seducir a Ferreras para que te saque en su televisión. Es como: genial, compañeros, genial vuestra habilidad política. Si Canal Red está funcionando también en América Latina, es porque hay muchos compañeros y compañeras de la izquierda latinoamericana que han vivido la misma experiencia que nosotros, y es que
Una izquierda sin poder mediático propio es una izquierda que va a la guerra en chanclas y que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y que si gana es presa y es rehén de los que en última instancia controlan el dispositivo fundamental de socialización política, que son los grandes medios de comunicación. Hasta el punto de controlar tu interna. Prisa siempre presumió de controlar la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Prisa y La Sexta trataron de controlar la izquierda, la interna de Podemos, y casi revientan Podemos interviniendo en la interna de Podemos. Los medios de comunicación de la derecha controlan la interna del Partido Popular. En la pelea que hubo entre Ayuso y Casado, ¿qué es lo definitivo? El posicionamiento de los medios de comunicación que le bajan el dedo a Casado. Esos son los que mandan de verdad. Por lo tanto, si tú no tienes instrumentos para dar esa batalla, eres una pieza a la que el adversario puede dominar hasta el extremo de una cosa que señalaba en el Congreso de los Diputados Irene Montero ayer, hasta el punto de que sean los medios de comunicación los que condicionen cómo opera la interna de un partido o de un espacio político y haya compañeros que digan, no, es que esta persona tiene tan mala prensa que está ya quemada y tenemos que buscar a alguien que tenga una imagen amable con respecto a los medios de comunicación. ¿A que esto en Argentina es idéntico? Vamos a buscar a alguien que no sea como Cristina, vamos a buscar a alguien que no esté tan golpeada porque, claro, ya Cristina no puede seguir manteniendo el liderazgo y necesitamos a alguien que no esté tan atacada con los medios de comunicación. Y de repente el enemigo se mete en tu interna y el enemigo te dice quién tiene que ser el candidato. Tiene que ser alguien, claro, que esté al gusto de todos, que no le veten en Ferreras, que pueda ir a La Sexta. Tiene que ser el que nos guste a nosotros, el que nos guste a los medios de comunicación. Si no le gustas al país y a la SER, entonces tú no puedes liderar una formación política de izquierdas. ¿Esto que digo es exagerado o es la puñetera verdad? ¿Qué es lo que ha hecho la mayor parte de la izquierda realmente existente con esos medios de comunicación? Ahora todos hemos escuchado el audio de Ferreras diciendo vamos a reventar a Pedro Sánchez con los burdeles de su suegro, y después de escuchar eso te vas a La Sexta a concederle una entrevista a Ferreras. ¿Eso es capacidad de seducción política o es pagafantismo? Después de que sea precisamente el grupo Prisa, con Felipe González a la cabeza, el que te quiere reventar en un congreso, después lo que haces es, no, ahora tengo que ponerme de buenas con el grupo Prisa porque seguramente Ordulian, que es un tipo súper de izquierdas y que no le interesa el dinero y le interesa el progreso social en España, me va a dejar a mí controlar el grupo Prisa. La torpeza de todas las izquierdas a la hora de no entender cómo funciona el poder y la importancia de que haya medios de comunicación y grupos empresariales comprometidos con un proyecto político es lo que garantiza que al final siempre termine ganando la derecha, porque la derecha gana incluso cuando pierde las elecciones, porque pierde las elecciones pero sigue teniendo los medios de comunicación, pierde las elecciones pero sigue teniendo a los jefes de la policía y de la Guardia Civil, pierde las elecciones pero sigue teniendo a los grandes empresarios. ¿Por qué odian a Podemos? Cuando algunos dicen, no, es que Podemos hace el juego a la derecha. Si hiciéramos el juego a la derecha, sacarían a Yone Belarra y a Irene Montero en Antena 3 todos los santos días. Y no les sacan en Antena 3. Porque saben que aquí sí entendemos lo que es el poder. Y que si nos dan un poquito de poder, claro que vamos a ir a por ellos. ¡Ay, vienen a por nosotros! Es un ataque a la democracia. Un ataque a la democracia. Sin vergüenzas. Si cada vez que los resultados de la democracia nos convienen, ponéis a todo vuestro aparato a pisotear la ley. ¿Qué es lo que significa la llamada telefónica? Yo, esta mañana, cuando venía hacia aquí, me mandaba a mi madre un WhatsApp que vive en otra ciudad. Os lo diría, pero como se está grabando para YouTube ya tienes miedo de dar ciertos datos, porque como luego lo publican y lo filtran todo, pues es terrible. Vive en otra ciudad y me decía, ¿dónde vas? Le digo, pues mira, voy a participar en unas jornadas, luego en una mesa, tal cual. Me dice, cuidado con lo que dices, porque cuidado que te van a echar. En un país normal, una analista política que nunca ha mentido, el día que me pillen una mentira en la tele no volveré al día siguiente,
no debería tener miedo de perder su trabajo por hacer un análisis electoral, político o social de lo que está pasando. Debería tener miedo un periodista que se atreve a mentir, un analista político que se atreve a mentir, que cuenta otra cosa. Y estamos en un momento en el que hay ciertas cosas que a mí me han costado horas en despachos, despidos de programas, que a mí decir si en un consejo de ministros se sentaban 5 nazis, si es que llegaba a Vox con el Partido Popular a gobernar, me ha costado reuniones en despacho de mejor no hagas cálculo electoral. Y esto a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo y querer no acostumbrarme a ello, porque como decía Pablo, sí que recibimos presiones, todos, pero hay algunos que no somos cuotas. Yo no he sido cuota nunca de nadie y te va peor ahí fuera cuando no tienes padrino, cuando no perteneces a nada ni a nadie y has llegado en un tablero en el que lo tenían totalmente controlado y te sales, es muy difícil sobrevivir. Por eso tus familiares más cercanos saben que vas a estar más cerca del paro que de un proyecto televisivo en los próximos tiempos. Pero es una mierda que esto sea así. Es una mierda que en este país se premie la mentira, se premie la corrupción, se premie el peloteo, porque se premia, porque hay una derecha envalentonada, pero hay una izquierda cómplice, hay una izquierda sumisa, hay compañeros de mesa que cuando te sientan, que cuando estás denunciando algo que es completamente injusto o que te están presionando para que no hables de esto, no toques ciertos temas, se callan y miran a otro lado. Y esto lo hemos pasado todas, lo hemos pasado todas. Y llega un punto en el que molesta mucho tener enfrente y molesta mucho tener al otro lado ciertos mecanismos de trabajar, pero duele mucho más tenerlo al lado. Duele mucho más que cuando tú estás denunciando que un medio no puede tratar así un tema, cuando tú estás denunciando que ya está bien de que tenga más horas en la televisión Daniel Esteve que un diputado de izquierdas, haya compañeros que se callen ante eso porque creen que las televisiones te van a echar. Pues que nos echen, porque que nos echen marcará el camino de la dignidad. Y yo sé que con la dignidad no pagas una hipoteca y con los principios tampoco, pero se duerme mucho mejor. Se duerme mucho mejor cuando no decides blanquear a un tipo que hace comentarios transfobos, por muy policía que sea, y que luego se querelle contra ti y te saque la pasta porque haya jueces que vayan a permitir esta barbaridad. Se duerme mucho mejor cuando de repente te das cuenta que hay una cacería social, mediática, empresarial contra partidos políticos y lo denuncias. Se duerme mucho mejor cuando denuncias el machismo de verdad a compañeras y no situaciones de cacería personal y juegos sucios que ya nos solemos todos. Se duerme mucho mejor con todas estas acciones que yo entiendo que a mí me van a costar el puesto. Ya me han costado el puesto, he cambiado más de programa que Jordi Hurtado, no, porque siempre lleva los años en el mismo, pero que aspiras a eso, sabes que hoy estás aquí y mañana no. Y cuando esto pasa, a mí me duele terriblemente, porque yo creo en la democracia. Yo, primero, soy analista política, pero segundo, incluso a veces antes que primero, soy antifascista. Y no puedo permitir que en los medios de comunicación se blanquee el fascismo. No puedo. Cuando hablamos de pluralidad, hay que defender la pluralidad, pero la pluralidad no es dar voz a fascistas, no es darlo jamás. Puede entrar gente de derechas, por supuesto, hay gente de derechas que merece ser escuchada donde tenga que estar, pero no podemos dar cabida al fascismo, no podemos normalizar que entre un Vito Quiles en la televisión, no podemos reírles las gracias, no podemos. Porque son escuadristas, porque es gente peligrosa, es gente que acosa, es gente que no hace un periodismo, hace acoso, hace violencia pagada y financiada. No podemos reír las gracias a esta gente, no podemos normalizar que entre por un Skype a contarnos su meeting. No podemos, estés en la tele que estés, te tienes que levantar y te tienes que pirar. Y si te quedas, tienes que denunciarlo, no puedes mirar el móvil y hacer en este tema no entro. Tienes que denunciarlo, porque yo ya esta me la sé, la del
mirar la agenda. No la mires. Dile que este tipo es un fascista. Dilo, aunque te vaya a costar una cacería en Twitter, aunque te vayan a meter a un despacho y aunque te vayan a echar la bronca. Hay que decirlo. Porque en esto yo he cambiado de opinión durante los años. Aunque no lo parezca, llevo 5 años haciendo tele, 7 radio. Empecé muy joven, entré en tele con 21 años. Y claro, mi primera mesa con 10 señoros, llamándome uno bonita. Y yo decía, ¿pero qué hace llamándome bonita, este señor? ¿A usted quién le ha dado permiso para nada? Pero yo vengo de sitios duros, de sitios de canales de derecha, de ultraderecha. Yo siempre he preferido sentarme con un facha que con un corrupto. Creo que hace más daño un periodista corrupto que un periodista de derechas. Hace ideología, hace su campañita, hace su tal, pero me da más miedo ciertos negocios empresariales que ciertas ideas políticas. Esto es mi concepto de verlo. Yo creo que cuando empecé no quería sentarme en ciertas cosas porque no quería blanquear. Y ahora te das cuenta que esa política no es correcta porque ya han llegado, porque ya están, porque tú pones por la mañana el canal que pongas y te das cuenta que están entre nosotros, que ya están formando parte de estos grupos. Entonces creo que hay que quedarse, creo que hay que ocupar espacios, creo que cuando están mintiendo 4 está bien que haya un uno más, un 2 más, 2 personas más que puedan decir, oye, eso es mentira, esto es un bulo, esto está pagado, esto está financiado, esto está hecho. Creo que es necesario. Por eso creo que debemos ocupar espacios y debemos ocuparlo las mujeres. Y con esto, perdón, porque ya me estoy yendo de tiempo, me he metido aquí en líos que me van a costar el puesto, a lo mejor la próxima semana no me veis en televisión, pero creo que hay excelentes periodistas en este país que no están en muchos medios. Creo que hay gente muy buena ahí fuera comunicando. Creo que la ciudadanía merece la verdad y no merece el negocio. Creo que la gente tiene que saber que si se habla incluso más de 3 tipos que presuntamente han trincado, que seguramente hayan metido la mano en la caja, Ábalos, Coldo y compañía, que hay que hablar de ellos, sí. Pero ¿por qué no se habla del novio de Ayuso? ¿Por qué no se habla de Ana Millán? Ana Millán, que no se habla, nadie habla de Ana Millán. Y estas cosas pasan en los medios, así que creo que es muy útil el trabajo que hacen y que hacemos muchas compañeras de cuando estamos hablando de un tema, decir, oye, esto no ha entrado en escaleta, esto no iba en tu portada. Y a pesar de eso, me estoy enrollando un montón, quiero mandar un abrazo a todas las mujeres que han sufrido, a todas, a Laura Arroyo, que no está aquí, pero a todas las mujeres que estamos sufriendo porque van a por nosotras, porque nos tienen las cuentas investigadas, investigan nuestros expedientes académicos, investigan a nuestras familias, investigan nuestras vidas, filtran nuestras direcciones. Yo por sentarme en un plató de televisión a defender los derechos humanos, me ha costado que filtren mi teléfono, que filtren mi DNI, que hagan una pintada en una casa familiar, que intenten investigar si tienes su suspenso en matemáticas en segundo de la ESO, que llamen a tus decanos de la facultad, que llamen a tus compañeros para pagarles pasta para extorsionar a gente para que hable de ti, porque es extorsión, que están chantajeando a tu familia, que están chantajeando a tus amigos, que te persiguen por la calle, que te persiguen, que te señalan en las redes, que te señalan en el supermercado, que filtran dónde vives y de repente aparecen 4 neonazis a la puerta y la policía no hace nada con ellos porque se los lleva pero los vuelve a soltar. Esto lo estamos viviendo por defender ciertas ideas, por defender ciertos derechos y por defender ciertos conceptos, y es una vergüenza porque en un país normal, en una democracia sana, esto no sería justo. No sería justo que tengamos que pagar un precio tan alto por hablar en televisión. La verdad que es una obligación para nosotros venir acá a contarles lo que está pasando en Argentina. Muchos de ustedes sabrán, existe el lawfare. Está personificado en la compañera conductora del movimiento más importante, del partido más importante de la oposición, el Partido Justicialista, y es la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que está siendo objeto de persecución por estos poderes de los que hablaba la compañera, poderes que no se eligen, poderes que están por afuera de la democracia, poderes que quieren elegir por nosotros, que quieren decidir por nosotros. Son los poderes mediáticos. En Argentina, uno de ellos está incluso comprado por Mauricio Macri, un expresidente, parte del establishment, del círculo rojo, como le decimos en Argentina.
es ese poder que constantemente entra en la casa de la gente y te martilla la cabeza para que termines creyendo que Cristina es todo lo que ellos quieren que vos creas. Está el Poder Judicial, que es el poder que se disfraza de partido político y con sus sentencias decide sobre la vida de miles de argentinos. Hay un decreto que sacó, que fue uno de los primeros que sacó Milei, el actual presidente, que es una reforma constitucional encubierta, que desregulariza toda la vida económica de las personas. Todo, nada tiene un límite, un precio, las empresas pueden aumentar la telefonía, todo lo que quieran, no hay límites. Bueno, eso es inconstitucional, pero la Corte ha decidido que eso no se toca. Pero cuando Cristina dijo voy a ser candidata en 40 días, decidieron meterla presa. Decidieron no revisar la sentencia, porque no es que hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, decidieron que la sentencia de la segunda instancia quede fija y que Cristina en 40 días, porque dijo voy a ser candidata, termine presa en San José 1111. Hoy, emblema de todas las injusticias. Ayer hubo una movilización muy grande en Argentina por el 17 de octubre. Para nosotros los peronistas es un día clave. Es la lealtad del pueblo a Perón, la lealtad del pueblo a Cristina, la lealtad del pueblo a aquellos dirigentes que dejaron la vida para que los argentinos tengamos una vida con derechos y una vida digna. Ayer fueron a manifestarse, fue una manifestación impresionante. Y en relación a lo que decías vos, y me estoy yendo de lo que pensaba decir, cuando vos decías el poder, siempre me pasa, el poder lo tienen los poderosos. Yo quiero decir que en Argentina el poder lo tiene el pueblo. Ayer el pueblo estuvo en la calle, ejerciendo la democracia que muchos quieren que no se ejerza en Argentina. Ayer el pueblo estuvo al lado de Cristina Fernández de Kirchner, porque nosotros no vamos a aceptar que la justicia que hay hoy en Argentina, que es una justicia partidaria, una justicia que tiene 3 miembros en la Corte, de los cuales los 3 pertenecen al mismo partido político, que decidieron que Cristina sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de causa, vaya presa, esa no es la justicia que nosotros vamos a aceptar. La justicia es la justicia de la historia. La historia dice que Cristina es inocente. La justicia dice que Cristina está presa por todo lo que hizo por los argentinos. Está presa porque decidió construir una central nuclear, decidió volver a garantizar que los jubilados y las jubiladas en Argentina puedan jubilarse, jubilaciones de ama de casa, decidió construir universidades en los lugares más humildes de la República Argentina, a los cuales muchos poderosos le molesta que muchos jóvenes hoy puedan tener una universidad a cuadras de su casa. Decidió darles la oportunidad a todos aquellos jóvenes que no podían estudiar porque trabajaban con el plan Fines, puedan hacer el secundario diferente de lo que es el secundario convencional. Decidió darle computadoras a los pibes para que tengan en sus casas y puedan acceder a la misma tecnología que los chicos de la clase media y clase media alta. Decidió estatizar la empresa Aerolíneas Argentinas, que es un emblema para los argentinos. Decidió estatizar o comprar YPF, porque tenemos a Vaca Muerta, que es el futuro energético de muchos, el futuro energético hoy en día en la Argentina, para poder explotarla y que sea de todos los argentinos. Tuvo decisiones claves que molestaron claramente a los que más tienen, al poder económico, a los poderes ocultos, a los poderes que están por afuera de la democracia, a los poderes concentrados que deciden sobre la vida de la gente. Y a estos poderes económicos, que no solamente son legales, porque hoy estamos en un proceso, el próximo domingo, electoral en Argentina, en el cual nos va a ir muy bien porque el pueblo, más allá de todo, está pasándola muy mal económicamente y no hay poder oculto, visible, que pueda cuando la gente no llega a fin de mes. Ahí es cuando la gente sale a la calle y exige poder vivir dignamente. Y cuando pasa eso, ya me están cortando, cuando pasa eso es cuando se ejerce verdaderamente la democracia. Pero además de los poderes estos, está el poder también de los servicios de inteligencia, que son los que arman todas las operaciones, ¿no es cierto? Y que son fondos reservados en la Argentina, que son fondos reservados y que se usan para financiar todo este tipo de operaciones
que al fin y al cabo se caen solas cuando la gente no tiene para llegar a fin de mes cuando pasa en Argentina. Es en ese momento cuando la gente sale a buscar a los líderes que siempre le dieron la posibilidad de vivir dignamente, como fue ayer el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina no está sola, Cristina es del pueblo. A Cristina la defiende el pueblo, la defiende la militancia, la defienden los jubilados que le deben la jubilación, la defienden los universitarios que le deben el poder acceder a la universidad, la defienden los médicos que están siendo hoy denostados porque no hay financiamiento para los hospitales pediátricos, la defienden los científicos que se están teniendo que ir de Argentina porque están desfinanciando todo el sistema científico y tecnológico, la defienden los argentinos porque se dieron cuenta que dio la vida por ellos y porque aún presa sigue planeando una Argentina para todos y todas. Gracias, compañeros. Muy rápido. Si alguien me dice, yo tengo 26 años, si alguien me dice, echando la vista atrás, si hay gente que me dice, te han jodido la vida, te han jodido la juventud, ya sales a un sitio y están ahí con la fotito, con el otro, con el maroto, y siempre tiene titulares, incluso con quién duerma yo esta noche tiene titulares, o sea, llega a un punto hasta que a la prensa le interesa si las mujeres follan o no follan. Pero estamos en un momento, ellos no, pero nosotras estamos en un punto en el que yo os voy a poner dos ejemplos muy rápido. Yo me pregunto a mí misma a veces si me mereció la pena. Hace 3 años a mí me hicieron una serie de titulares horrorosos porque yo me senté en un plató con 10 señores y detrás en la pantalla había un periodista haciendo una pantallita de estas, una especie de pizarra, con un contrato formal, con un folio, con firma oficial, diciendo que este era el contrato que tenían que firmar hombres y mujeres por culpa de la ley solo sí es sí, que por culpa de la ley solo sí es sí había que firmar un contrato para que las mujeres tuviesen relaciones sexuales con los hombres. Y se atrevieron a poner en la pantalla un contrato inexistente que nunca se había redactado, ellos decían que se había descargado del Ministerio de Igualdad. Y yo, por decir que esto era mentira, que qué estábamos haciendo, que era un debate falso, primero me fui luego a mi casa y no volví semanas a la televisión, pero me costó una campaña de defiendes, tal. Y me costó mucho dolor porque yo decía, ¿cómo decir la verdad cuesta tanto? ¿Cómo ser honesto cuesta tanto? Ya no ser feminista, ya es ser decente, es ser honesto, es decir la verdad, que ese contrato no existía. Y luego, otro ejemplo que os quería poner muy rápido es que tuve una bronca hace poco con un fascista de Vox que tiene apellido extranjero, pero quiere decir quién entra y quién sale en este país, que es apellida Smith. Y a mí decirle al señor Smith que hay que defender los derechos del señor Hassan y que respete un poco a los inmigrantes y decirle que si él ha podido vivir en este país con un apellido extranjero, también lo puede hacer alguien que viene de Marruecos o que viene de otro país, me ha servido para darme cuenta que sí, que merece la pena, pero que hay que dejar de resistir y hay que pasar a la acción. Menos resistencia y más combate. Ya está bien de que tengamos que resistir siempre. Tenemos que resistir, tenemos que aguantar, pero tenemos que pasar a la acción y tenemos que señalar a quien nos señala. No podemos permitirnos estar calladas. No podemos seguir así. Así que pasad a la acción. Es lo único que puede servir de algo. Escuchamos a Sara de que no hay muchos periodistas tan valientes como ella. Y eso tiene algo de quijotesco, pero tal vez también muchas veces todos tenemos la amarga conciencia de que a los valientes tarde o temprano se los cargan. Y eso es un mensaje enormemente eficaz para navegantes. Ella decía antes, claro, cuando vienen temas incómodos algunos están mirando el móvil. Algunos que la escuchen dirán, yo quiero pagar mi hipoteca, yo quiero tener mi vida normal, yo quiero que me sigan llamando a la tertulia, yo no quiero que me hagan lo que le hacen a Sara Santolaya. Yo no quiero que me hagan pintadas, no quiero que vayan fascistas a la puerta de mi casa, que estén vigilando con quién follo, con quién no follo. ¿Por qué? Porque yo no soy un héroe y yo no puedo vivir así mucho tiempo. Y eso el adversario lo sabe. Sabe que hay personas muy valientes, pero que no son muchas. Y que al final, a la persona más valiente, si no tiene un entorno de protección, se lo terminan cargando. Entonces, pasar a la acción, pasar al combate, implica estar organizados y evitar que tengan el más mínimo incentivo para hacer determinadas cosas. Nosotros en Canal Red quitamos capuchas. Nosotros en Canal Red, con Román Cuesta y con Planas y con alguno más, a todos los fascistas que amenazan en Twitter les quitamos la capucha.
informamos de quiénes son. Esta es su cara y este es su nombre y su apellido. Y les duele muchísimo. Y de hecho, unos se fueron a dar una paliza a Román Cuesta pensando que le iban a intimidar. No fueron ni siquiera detenidos. Imaginaos si alguien de izquierdas se presenta a dar una paliza a Ferreras o a Ana Rosa, lo que hubiera ocurrido en este país. Seguirían en prisión preventiva y serían condenados a decenas de años. Pero si le van a dar una paliza a Román Cuesta, ni siquiera les detienen. Lo que hay que hacer, creo que no solamente es reivindicar el honor y la superioridad moral de los Quijotes, porque al final el Quijote se muere y es Sancho Panza el que le está diciendo vamos otra vez a enfrentarnos a los gigantes. Para enfrentarnos a los gigantes no basta solo el espíritu quijotesco. Hacen falta caballos, hacen falta lanzas, hacen falta recursos, hace falta que el adversario nos tenga un poco de miedo también. Porque si no nos tienen miedo, al final no hay nadie que pueda soportar, que pueda aguantar, que le destrocen la vida a uno y sobre todo a tu familia. Porque tú puedes ser muy duro, pero cuando destrozan la vida a tu familia, cuando tienes hijos, todos somos vulnerables. Eso implica estar enormemente organizados y eso implica una lección fundamental en la política, que es acumular poder. Lo que decía Ione de no se puede ir a la guerra en chanclas. Si vamos a la guerra, si vamos al combate, hay que calzarse las botas, hay que estar organizados, hay que conseguir recursos económicos, hay que tener compañeros que hagan las oposiciones que hay que hacer, hay que tener compañeros en todos los ámbitos, hay que buscar aliados en muchos lugares, porque lo que viene va a ser enormemente difícil. Por eso lo que nosotros le planteamos siempre al PSOE es: con nosotros puedes contar si se trata de cambiar la correlación de fuerzas. Si lo que tú quieres hacer es exactamente lo mismo y tu única oferta es que no venga una cosa que es peor, si lo que tú nos estás diciendo es elige entre lo malo y lo menos malo, con eso no se gana a la derecha. A la derecha se le gana de otra manera y creo que ya hemos demostrado unas cuantas veces cómo se les puede ganar. Muchísimas gracias.